Bueno, es una secta fanática, por supuesto, y eso también es importante puntualizarlo. No se actúa, o los militantes del Yunque no actúan hoy de la misma manera que lo hacían hace medio siglo. Han cambiado sus prácticas, sus métodos, porque el país ha cambiado. Sin embargo, no han depuesto su proyecto de instaurar en México el reino de Dios. Insisto, algo que puede parecer muy loable desde el punto de vista religioso es inaceptable desde el punto de vista de un régimen de libertades. Ideológico, ¿no? Ideológico y religioso, porque si bien es cierto que la mayoría de los mexicanos profesan o hemos sido formados en la religión católica, como es también mi caso, también es cierto que existen otras creencias religiosas igualmente respetables, y también vale la pena puntualizarlo, aun cuando la mayoría de los mexicanos tengan una religión identificada con la católica, les queda claro que una cosa es esa creencia y otra cosa es los asuntos públicos. Bueno, el Yunque en sus orígenes estaba muy vinculado al PRI, a los sectores ultraconservadores del PRI. De hecho, el PAN era visto por el Yunque con desconfianza, con recelo y aún con desprecio. Realmente los militantes del Yunque tenían vinculación con los sectores ultraconservadores del PRI, particularmente en Puebla, donde surge esta organización en 1955, y ya antes en su sucursal, bueno, más bien la matriz, que fue en Guadalajara con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bueno, lo veían como un tonto útil, como un partido que inclusive tenía más vinculación con los sectores inclusive masónicos. Eran de ideas tan radicales en sus orígenes, el Yunque, desde los años, década de los 30 en Guadalajara, y en los 40, un año después de que se funda en 1939 el PAN, que veían a los panistas no comprometidos con la defensa de la fe, sino más bien haciéndole el juego a la revolución. De hecho, todavía hasta la década de los 60, de manera específica, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, había un acercamiento muy claro con miembros de este gobierno. Cuando se da la represión de 1968, el Yunque aplaude a Díaz Ordaz. Y es con Luis Echeverría cuando viene un punto de quiebre, cuando en el Yunque se toma la determinación de asaltar, infiltrar, apoderarse del Partido Acción Nacional. ¿Por qué razón? Bueno, porque Echeverría, según ellos, era comunizante y había que abandonar al PRI para entonces tomar por asalto al Partido Acción Nacional. En realidad, el detonante fundamental para que el Yunque asalte al PAN se da con la nacionalización de la banca en 1982. Total, que es en 1982 cuando sí se da de una manera ya muy definitiva una infiltración, un asalto al PAN, porque se quedó claro para al empresariado y al Yunque, muy vinculado a ese empresariado, que había quedado cancelada la posibilidad que por la vía del PRI pudiera haber freno a intentonas comunistas como la que se identificó como a la nacionalización de la banca en 1982. Y es entonces cuando, por ejemplo, organismos empresariales ya controlados por el Yunque, particularmente la Coparmex y la Concanaco, participan de una manera mucho más abierta en la política, y todos esos cuadros que controlaban esos organismos empresariales ingresan propiamente al Partido Acción Nacional. Y ha sido así desde entonces. El PAN ha vivido
varias crisis a lo largo de su historia. Una de ellas fue lo que ocurrió en 1975, cuando no postulan candidato presidencial, y después cuando renuncian los denominados solidaristas, encabezados por González Morfín, Efraín González Morfín, supuestamente a quienes, por ejemplo, los del Yunque identificaban como comunistas. Esa salida también tuvo otras, como la del propio padre de Felipe Calderón, Luis Calderón Vega, que renuncia justamente por la infiltración del Yunque al PAN, y claro, la renuncia que se da de los foristas después del fraude electoral de 1988, que el PAN convalida y que establece una alianza con el PRI vigente hasta la fecha. En aquel entonces el PAN convalida no solamente la toma de posesión de Carlos Salinas, sino otras definiciones como la quema de los paquetes electorales de esa controvertida elección, la aprobación de una ley electoral que no aporta al cambio democrático como lo requería el país, sino que hay una apuesta por el gradualismo que, de acuerdo con lo que decían los foristas, implicaba una cancelación de los principios del Partido Acción Nacional, y viene esa ruptura que es una de las más graves que ha tenido el Partido Acción Nacional. Miles, pero si consideramos que la organización existe desde hace medio siglo y de manera permanente hasta hoy afilia a nuevos militantes, uno puede concluir que se trata de miles de integrantes, porque yo he platicado con miembros del Yunque, algunos de ellos ya viejos, ya personas mayores, y ni ellos mismos tienen la precisión de cuántos, pero hablan de miles. Mira, desde Guanajuato, en Guanajuato, a donde se refugia Fox después de trabajar en Coca-Cola, se funda una organización empresarial opuesta a la Coparmex de Guanajuato, que era muy priista. Se crea la AIG, Asociación de Industriales de Guanajuato, cuyos fundadores son del Yunque. Elías Villegas, Ramón Martín Huerta, Vicente Fox ahí llega. Él nunca es invitado a participar como miembro del Yunque, por muchas razones. Pero estaba rodeado desde entonces de ellos, y ellos se aprovecharon de él como él de ellos, un uso recíproco. Los del Yunque aprovecharon el carisma, el liderazgo, el contacto, la atracción que tenía y sigue teniendo Fox todavía con mucha gente, pues para que el Yunque avanzara a través de él. Y evidentemente Fox, aprovechando las habilidades que tienen los miembros del Yunque, pues sobre todo para hacer política. Fox sabe la existencia del Yunque. Y cuando gana la presidencia, en buena medida por la ayuda del Yunque, les da amplios espacios. Nada menos que su principal consejero es uno de ellos, Ramón Muñoz Gutiérrez, cuyo seudónimo es Julio Vértiz. Todos los miembros del Yunque tienen seudónimo. Por cierto, Ramón Muñoz es de donde yo soy, de Lagos de Moreno, Jalisco. Hoy es senador, y él, desde su cargo como jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, era el encargado de dar las plazas a miembros del Yunque. Y entonces uno se encontraba en el gobierno de Fox con que las secretarías estaban infestadas de miembros del Yunque.
Sedesol, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud.